Voy a decirles que, hablarles un poco, no sé cuántos tuvieron la oportunidad alguna vez de conocer al compa René, como le decimos nosotros. Y de seguro los que le conocieron también le decían el compa René. Compa, en el lenguaje sandinista, en el lenguaje nicaragüense, es alguien muy cercano, alguien en quien confías, alguien que está seguro que siempre te va a atender. Por esa razón se ha hablado mucho de la mística de los revolucionarios, se habla de la mística del Che Guevara. Hay algunos revolucionarios, no todos lo logramos, aunque todos aspiramos, pero no lo logramos. En vida logran ser ese referente. Para nosotros, los sandinistas, los nicaragüenses, el compa René era la expresión del misticismo revolucionario, del misticismo sandinista. Mencionaba el compañero Duarte, ministro consejero de la embajada, decía que él estuvo 4 años preso, otros estuvieron más tiempo que él, pero que donde él se gana ese lugar de referencia, que nunca se puso ningún rótulo, nunca dijo yo soy esto. Cuando por todo el trabajo que se venía realizando el 27 de diciembre de 1974, cuando el Frente Sandinista rompe el silencio, uno de los dirigentes del sector urbano del Frente Sandinista, eran muy pocos en esa época, era el compa René. La historia se dio así. Él aportó, como aportaron muchos en ese momento, al éxito de la operación Diciembre Victorioso. Pero la contradicción es que él pierde la libertad exactamente ese día. Y por las razones del clandestinaje, que todo lo hace más difícil, más complicado, no se logró tener certeza de que él estaba preso, ni tampoco de tener la ubicación donde estaba. Entonces, las listas que se pasaron, que lograron salir muchos compañeros que habían caído en los últimos días en las ergástulas de Somoza, se logró obtener la información y esos compañeros salieron libres. Cuando él cae preso, para iniciar era como la piedra esencial, la piedra mágica que tenía en contra del Frente Sandinista, el somocismo. Era de mayor rango en ese momento, porque todos los que estaban presos ya habían salido con el golpe del 27 de diciembre. Nosotros, y digo nosotros porque en esa época, hace algunos años, éramos muy jóvenes todavía, casi éramos jóvenes, adolescentes. Todo el mundo me preguntaba, ¿pero por qué quedó el compa René preso? Y no entendíamos el por qué. Claro, no entendíamos porque no conocíamos la complejidad del clandestinaje, porque no conocíamos la complejidad con que se manejan las negociaciones en ese nivel de salvar vida de todos los compañeros que salieron en ese momento libres. Muchos años después, ya estábamos en el poder, después del 80, en una ocasión tuvimos la oportunidad de estar un grupo de compañeros con
el comandante Borges. El comandante Borges cae 2 años después, cae en el 76 preso. Y entonces él remembra el año del 74 al 35 y dice: yo soy el responsable porque fui el que autoricé que se rompiera una regla de oro de clandestinaje. ¿Y cuál fue la regla de oro que se rompió? Cuando caía un compañero detenido, se movía toda la estructura, se cambiaban las casas de seguridad, se movía todo, porque lógicamente el compañero podía dar nombre, dar información. Entonces Tomás dice que cuando le consultaron que iban a empezar a hacer los movimientos porque René ya era sabido que estaba preso, entonces él dijo: no se mueve nadie, René no va a decir nada. Miren qué confianza, y esa confianza se la había ganado con un carácter no expansivo, no explosivo como somos nosotros los nicaragüenses, que donde estamos generamos, todo el mundo sabe que hay un nica o una nica por ahí, y si hay 2, Dios me libre, pues. Pero él no, tenía un carácter que podrían haber pensado que era tímido, pero no lo era. Muchos años después, me di cuenta que si había un estándar de humildad en el Frente Sandinista, era René Núñez. Cuando triunfamos en el 80, la estructura se llamaba Dirección Nacional Conjunta del Frente Sandinista, y eran las 3 tendencias unidas o las 3 tendencias coordinadas. ¿Quién las coordinaba? El secretario de la Dirección Nacional Conjunta. ¿Y quién era el secretario de la Dirección Nacional Conjunta? René Núñez Tellez. Entonces nosotros decíamos: la dirección no es de 9, la dirección son de 10, es el 10º miembro de la Dirección Nacional. Pero eso eran los cuchicheos entre nosotros, ¿verdad? Pero la Dirección Nacional, la historia dice que fueron 9. Él fue el secretario. Y es a quien se le debe esa labor de integración que logra unir al Frente Sandinista y mantiene unidos sus principios y sus ideales a pesar de las condiciones de derrota en el 90. Quien queda poniendo el rostro en la secretaría y era el encargado de finanzas del frente era René Núñez. Entonces ese hombre, que cuando uno está en situaciones difíciles económicas, sociales, y el Frente Sandinista pasó 16 años en condiciones muy difíciles, sus militantes fuimos excluidos, perseguidos, no teníamos oportunidad de trabajar. Algunos logramos quedarnos en Nicaragua, pero fue por testarudez, no porque las condiciones no estaban dadas. No había un ambiente proclive para lo que tanto demandan ahora, que era el pluripartidismo. Solo había democracia para los que estaban en el poder, para nosotros no. En esos momentos el ser humano tiende a tener muchos pensamientos negativos. Pero el compa René manejando las finanzas, todo el mundo estaba tranquilo. Sí. Todos esos pequeños elementos que luego hacen que él, a partir del 2000, en la elección del 2001, la tercera elección que perdemos, entre los diputados nacionales va René de candidato y queda entre los diputados del Frente Sandinista. ¿Qué es lo interesante? Bueno, lo interesante es que él empieza a hacer un trabajo político en la asamblea
que le va permitiendo ir ganando respeto. Aún en pleno neoliberalismo, él es el primer presidente de la Asamblea del Frente Sandinista en periodo que no estamos nosotros en el poder, en el 2005. Todo el mundo decía, el compa René habla con uno y habla con otros. Sí, a todo el mundo escuchaba. Y a veces a él no lo escuchabas, porque te escuchaba. Y finalmente decía, bueno, después te contacto. Y el contacto venía, no por él, venía por otra persona. Uno sabía que habías hablado, habías sido escuchado y que tu posición tenía respeto. Tal vez no aprobado todo lo que uno quería, pero el simple hecho de ser escuchado y que te le dieran seguimiento, aunque te dijeran no tenés razón, por esto y esto, no es posible aprobarte lo que estás planteando, pero uno se sentía tranquilo, se sentía respetado. En el periodo final de la guerra, a partir después del 84, 85, desde el 85 hasta el 90, él estuvo a cargo de la relación con las iglesias, con la iglesia católica, las iglesias evangélicas, siendo el ministro de la presidencia, siendo el secretario de la Dirección Nacional, y además tenía esa labor delicada, porque recuerden que uno de los primeros que dieron la validez a la posición antisandinista fueron las iglesias. Entonces, estar en ese ambiente, y él logra generar una estrategia que nos permite terminar la guerra, que era lo que buscábamos en ese momento. Terminar la guerra, creíamos que terminábamos la guerra y ganábamos. No fue así, porque todo el monstruo de 7 cabezas que habían delineado generó más miedo entre la población, y fue un voto no antisandinista, fue un voto en contra de la guerra. Y yo recuerdo otra vez, para el 90, todos nos preguntábamos, pero ¿por qué perdimos? Si nosotros estábamos haciendo esto, si estábamos asegurando escuela, salud, si teníamos medicamentos, había alimento básico, no había hambre, estaba cubierto, básico, sí, ¿verdad? No podíamos comprar, escoger de 10 marcas de arroz, no, teníamos una y punto. No podíamos escoger de 20 marcas de aceite, era una. Y ahí teníamos, pero teníamos asegurado. No entendíamos el porqué. Y eso fue agarrando, la ola se fue haciendo más grande, agarró agua. Entonces en una ocasión estábamos, me acuerdo, como alrededor de 40, nos atendió, llegamos, platicamos y le pusimos, bueno, recuerdo que en síntesis, cada quien lo puso a su manera, pero en síntesis era eso. Nosotros nos sentimos traicionados por el pueblo de Nicaragua. Nosotros hemos hecho todo por el pueblo de Nicaragua y nos quitaron y nos dieron el voto de castigo. Escuchar la explicación que te permitió hacerte un poquito, dejarte fuera de la frontera de la duda, de la frontera de ser actor ahora de una actitud de cólera, de disgusto, de revancha, y escuchar la explicación, no solo por lo didáctico, lo metodológico, sino la forma como nos fue eslabonando
la historia y te puso de repente de espectador, no de actor, es cierto. Es cierto, dijimos, sobre todo cuando recordamos la cantidad de cadáveres que teníamos que ir a entregar a las familias. Era sumamente doloroso, difícil. Entonces podés entender por qué razón hubo un voto en contra del Frente Sandinista. René nunca dudó, nunca preguntó el por qué. Por ejemplo, el por qué me dejaron preso 4 años. Que eso es cuando ya salió, pero mientras estaba preso, le llegaban tareas, orientaciones para que él ejecutara dentro de la prisión el trabajo político con todos los detenidos. Nunca dudó. Entonces uno dice, siempre ha dicho, le decíamos que el compa René era un místico. Entonces, generaciones nuevas asemejan, analogan místico a beato, a santo. Y entonces dicen, ¿qué estás haciendo? Pues comparando a un hombre que tiene una gran virtud, un peso, comparándolo con otras historias. Entonces explicarles, decirles, que cuando nosotros hablamos de misticidad, decimos de esa decisión de seguir comprometidos con la lucha revolucionaria, de seguir creyendo en quien te asegura, quien te dice que lo que le estás planteando es lo que quiere hacer. Ese es el pueblo. Entonces, creer en el pueblo a pesar de que las expresiones eran contrarias, cuantitativa y cualitativamente. Nunca lo dudó. Siempre estuvo dispuesto. Y les digo algo más. A nosotros, a mí personalmente, me quedó la sensación el sábado que supe, como a las 1 de la tarde de aquí, el fallecimiento de él que acababa de suceder. Me quedó la sensación de que no era cierto, porque a pesar de que conocíamos, sabíamos el estado de salud de él, esperábamos que saliera de esa crisis. Sabíamos que su tiempo posiblemente activo ya no iba a ser el mismo, pero a reactivarse dentro de la labor de transformación de nuestro país. Pero entonces eso nos obliga, nos compromete a que tengo que hacer mi parte y un poco, porque no pretendo, no soy pretenciosa, un poco de lo que él podía haber hecho. No sé qué podría hacer más, pero eso sí, siempre tendré un referente muy alto, ¿verdad?, que me va a hacer sentirme así, como hormiguita. Bueno, las hormigas sobreviven, caminan, suben a los árboles, ya veré hasta dónde llegamos todos. Muchas gracias, compañeros. Teníamos solicitarles 1 minuto de silencio, pero yo pediría mejor 1 minuto de aplauso.
compañeros, a seguir la vida, a seguir la lucha para que vivamos mejor cada día. Por eso que somos revolucionarios, no para vivir peor. Yo quisiera solamente decirles que el compañero René ha trascendido, dejó de ser solo nicaragüense, dejó de ser el referente para el Frente Sandinista, para sus militantes, hombres y mujeres, y pasa a ser de todos los revolucionarios. Gracias.